Ok. Entonces, hoy es 8 de octubre, la continuación del capítulo 2, tema 3. Vean, este material es una descripción actualizada de una referencia que tengo 2019 de lo que es las 7 unidades de base. Voy a darle una repasada rápida. No, recuerden que esto es algo que uno no necesariamente hace, nosotros aquí digamos en Costa Rica, sino cómo se definen las unidades, cómo se deja abierto a cómo se pueden realizar en un laboratorio, ¿ok? Pero no necesariamente uno tiene que tenerlo pues, para hacerlo. Entonces vamos a explicar cómo se hace el segundo, etcétera. Entonces, el segundo, creo que se vea eso, me avisa Otto si se observa esta que estoy proyectando, se observa bien, yo creo que Sí, sí. profe, sí se ve bien. Perfecto. Entonces, el segundo, originalmente definido inicialmente como una cuestión de tipo astronómico, de duración del día solar, pero como un día promedio solar cambiaba, después hubo una cuestión astronómica, y después se le dio en un trasfondo muy cuántico en el año 67, utilizando lo que se llaman los átomos de cesio. Voy a explicarlo muy rápidamente. El cesio es un sólido que en realidad se calienta y se lleva a un estado gaseoso, y bueno, aquí voy a tener que usar los rayos que no se me borren. Y lo que se hace es energizarlos con, con el paso de una onda, digamos, de microondas, y los electrones de un cierto nivel bajo específico, que se llaman los estados hiperfinos, se excitan los electrones y después se caen. Es como emite luz un diodo emisor de luz, es más o menos lo mismo. Y emite una frecuencia específica, lo que se llama la frecuencia del cesio, de esto que se conoce el estado F3, MF2, esto es el spin, 0, o sea, en una dirección, y MF4. Son como dos niveles. Para que hablan de una figura 3, ustedes la pueden buscar en internet, se encuentra por todo lado. Y lo que se utiliza es un isótopo del cesio 133. Un isótopo es que ha perdido un electrón, y entonces es un material que tiene electrones inestables, por decirlo así. Entonces, básicamente, esta frecuencia que es emitida en una situación especial calentada, recuerden que estamos llevando el cesio a calentamiento, es lo que se utiliza para definir esa frecuencia. Entonces, durante mucho tiempo se utilizó esa frecuencia de emisión, por decirlo así, y dice aquí que hay un brochure, vean qué interesante, el brochure del Sistema de Asignación de Unidades, que es lo que yo les voy a asignar para que lean, pues, del BIPM, donde se acomoda el wording, no sé, la palabra wording es interesante, el palabreo, ¿se entiende eso? Otro, usted habla inglés, otro posiblemente, el wording, el palabreo, las definiciones, la escritura, ¿ok? Y entonces, vean qué curioso, la definición del segundo dice que el segundo, cuyo símbolo es S, es la unidad del tiempo. ¿Okay? Se define tomando un valor fijo numérico de esta frecuencia del cesio, de esta emisión que emite entre esos dos niveles hiperfinos, de los estados hiperfinos, lo que se llaman la frecuencia de transición de dos estados hiperfinos a tierra o un estado ground, no a tierra, no es que sea la tierra, sino que es un estado no perturbado, es un estado natural de emisión del electrón de un nivel alto a un nivel bajo. ¿Y qué es o corresponde a esto? A 9 puntos, no sé cuántos hertz. Ustedes se dan cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 9.192 gigahertz, ¿cierto? Empieza a la 9. ¿Se entiende, Otto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, gigahertz es microondas. O sea, es una señal de microondas. Emite una señal de microondas que se puede medir por todos los mecanismos que existen para medir señal de microondas. Entonces, cuando ya se mide esa frecuencia, lo cual no es nada complicado en un laboratorio, decimos, ajá, estamos emitiendo una transición. Ahora, esta definición, la voy a explicar aquí, es curiosa, implica una relación exacta de que esta frecuencia de transición es exactamente ese valor, ¿ok? Es exactamente este valor. Se da por entendido. Claro, el laboratorio donde tengo que hacer esto reúne una N cantidad de condiciones muy interesantes. Yo tuve pues una oportunidad de trabajar, de tomar una pasantía corta en el Sename en México, donde tienen el patrón del segundo. Aquí en Costa Rica no lo tenemos, pues si quiere preguntar. Ahora les digo, ¿cómo se define el segundo en Costa Rica? Lo tiene el ISO. Esta relación es hacerlo a la inversa. ¿Ven qué curioso? Yo tengo que 9000 tantos hertz es igual a esta frecuencia hiperfina. La frecuencia hiperfina es como una constante. Entonces, hertz, como quien dice hertz, está aquí, paso esto a dividir. ¿Ven qué curioso? Entonces, yo sé que la inversa del hertz, 1 sobre hertz es segundo. ¿De acuerdo? 1 sobre hertz es segundo. Entonces, ahí se define el segundo. Usted lo que necesita es saber que este número es fijo y haga un experimento donde pueda medir delta ni S.
¿Ok? Y si es lo más cercano posible a este número, entonces tiene un segundo. Ve a ver cómo lo hace, haciendo platos. Sí, literalmente eso es lo que debe hacer. Entonces el segundo corresponde a esta duración de este número de periodos. Sabemos, o sea, que si una transición es así, entonces obviamente tenemos una cantidad de periodos metidos dentro de esa frecuencia, ¿cierto? No es la definición de frecuencia. Y entonces este palabreo entonces así define el valor de que se fija esta frecuencia de transición del cesio, que tenerlo. Y bueno, anteriormente, vamos a ver, anteriormente el segundo se definía, el segundo era la duración de tantos periodos, este número de periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles y perfilnos, perdón, del átomo de cesio. Era interesante. ¿Esto cómo lo hacen? Literalmente cuentan ese montón de millones, de billones, literalmente un osciloscopio. De aquí a aquí corresponde como a nanosegundos. Entonces, cuando suma todos esos nanosegundos, 9,1, 9,2, 6, 3, 1, 7, 70. Cuando usted suma todo eso, ¿qué le da? Le da un segundo. Es interesante. Y eso solamente, este es un efecto cuántico, porque es llevar un material a estados hiperfinos y que usted se mueva entre los niveles con un spin dado alto, un spin dado bajo, es pura cuántica. Entonces el segundo fue uno de los primeros, digámoslo así, unidades de manejar mucho el fenómeno cuántico, ¿sí? Y después se define el reloj atómico, o sea, el reloj atómico es que usa átomos de cesio, o sea, los átomos de cesio, y se utiliza una serie de relojes atómicos que son equipos, no sé si tal vez me los voy a asignar eso para el examen, que los busquen, es muy fácil de buscar, uno busca los NMI, relojes atómicos, es una cajita, luce como una fuente, como un medidor, y adentro tiene todo este sistema, tiene una celda donde se calienta, o sea, esto tiene que estar aislado, y ahí hay una serie de botones donde yo coloco osciloscopios, qué sé ya, y tiene una pequeña cámara donde irradia una señal de microondas para que oscile el sistema. Entonces, al final, en uno de esos botones, yo tengo exactamente, conecto un osciloscopio donde obtengo un segundo, así como lo estoy dibujando. Es un equipo complejo, es un equipo que aquí, creo que el INSE tiene un pequeño reloj atómico de esclavo, decía explicar eso. Imagínense que el NIS en Estados Unidos tiene el segundo, con sus super relojes atómicos que usan fuentes de átomos. Aquí no me he mencionado todavía las fuentes de átomos. Resulta que el átomo de cesio, vamos a ver, ¿me está escuchando? ¿Otro se escucha bien? No sé, ¿se me escucha bien? ¿O Leonardo? ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Ok, vea qué interesante. Esta transición puede hacerse de varias formas. Una, jugando con un horno donde la temperatura no afecte mucho, porque ocurre esto. Vean el concepto electrónico. Recuerden que la temperatura hace que un nivel, un nivel cuántico, un nivel de electrones, tome diferentes bandas, o sea, que se haga como una banda. Entonces, yo no sé si ustedes más, tal vez no han llevado muchos cursos de semiconductores o optoelectrónica. Yo puedo tener una transición desde este punto grande hasta este punto, o de este punto chiquitillo hasta este punto chiquitillo. Se observa, entonces voy a tener diferentes frecuencias. ¿Se entiende eso, Otto? Entonces, ¿cómo hago yo para que no se me partan tanto las frecuencias? Bueno, tengo que tratar de que esto no se abra tanto, no se esparza. Y la única forma es congelarlo, enfriarlo. Y ese enfriamiento hay dos versiones. Uno con un horno típico, que son los relojes de Celsius sencillos, y lo otro las fuentes de átomos que se enfrían con láser. Sí, es un sistema interesantísimo. Se usa láser, laser cooling. Es todo un mundo que ha generado, hoy no sé, Otto, 5 o 6 premios Nobel en los últimos 15, 20 años. Por eso, Otto, yo estoy muy metido en esto de láser y fotónica. Los invito a que lo exploren. Es un mundo muy bonito, interesante y se requieren ingenieros en la calle, en metrología, en las empresas, etcétera. Entonces, aquí en Costa Rica, el ICE tiene un sistema con celdas que más o menos va a tener una variación de fluctuación en su frecuencia del Celsius, pero es enganchado, por eso dije que era un esclavo, a un máster que está, por ejemplo, en el NIS, que el NIS tiene el verdadero segundo, entonces le mandan por internet el segundo, se comparte o se relaciona a algún tipo de delay o retraso en el tiempo, para que se enganche con el reloj de cesio que tiene el ICE, aquí creo que lo tienen ahora en Colimativa, así es que no lo han movido, y entonces ahí tenemos el segundo del país. Por eso el ICE, no sé si lo han visto, es el que da la hora, o cuando uno va al servicio de Colby se engancha con la hora oficial y demás. Hay todo un mundo que tiene que ver con el tiempo universal coordinado. Y no voy a llegar a más de esto, es un mundo complejo. Nosotros en ingeniería eléctrica usamos mucho los segundos, ¿cierto? Usamos los segundos para definir frecuencias. Recuerden que si yo tengo el tiempo, ya tengo la frecuencia y puedo, por ejemplo, calibrar generadores de frecuencia y demás. ¿Está bien? ¿Estamos enganchados, Leo? ¿Otto?
Ustedes pueden buscar más información de esto. El metro. Y, bueno, hay una cosa. En metrología no todo el mundo es experto. Por ejemplo, los fulanos que trabajan en el tiempo no son expertos en fotometría, por ejemplo. Los que están en fotometría no son expertos en cuestiones de temperatura. O sea, cada persona medio conoce un poquito de cada uno de ellos o los de masa. Pero siempre una persona que esté en metrología, que conoce un poquito las cosas, pues no es experto en todas. Entonces uno puede ubicarse donde yo quisiera trabajar. Por ejemplo, la gente que trabaja en metro tiene que ver mucho con óptica también, porque se define a través de la rapidez de la luz en el vacío, y específicamente se usa un láser de helio-neón estabilizado con una molécula de yodo, así se llama, para que genere una longitud de onda muy específica de 632,86 nanómetros. Ese tipo de láser, aunque ustedes no lo crean, yo tengo en el laboratorio, en el lab del primer piso donde trabajo yo. Jaime, en el láser, en el lab más biológico, lo cual es muy interesante, ¿verdad? La biofotónica, usa más diodos láser, ¿ok? Yo uso láseres de gas y de estado sólido. Los diodos láser no son estado sólido, pues no. Tienen que meterse un poquitillo más en optoelectrónico, pero los diodos láser son semiconductores, lo que Jaime trabaja, yo también tengo. Pero los láseres de gas emiten una frecuencia pura. Y los láseres de estados sólidos también. Al semiconductor lo afecta mucho la temperatura. A los láseres de gas y de estado sólido no. Entonces es todo un mundo que uno diría, pero esa carajada suena a ingeniería eléctrica. Claro, ingeniería eléctrica por todo lado, Otto. Ingeniería eléctrica por todo lado. ¿Y cómo lo conecto? Con agua, ¿no? Con electricidad. Bueno, el metro no ha cambiado en el presente CI. Y como dice el metro, símbolo M, la unidad de CI de longitud, se define tomando el valor numérico fijo de la rapidez de la luz en el vacío como este número, expresado en metros por segundo, donde el segundo se define en términos de la frecuencia que hayamos definido, delta ni CS. Entonces, es interesante, como que todo se basa en el segundo, el tiempo. Entonces, ahí está una definición, simplemente poniendo que 2,9979458 metros entre segundo, yo quiero liberar el metro de ahí, entonces dejo el metro solito, el paso a dividir el número, hay un segundo por ahí involucrado que está abajo, pasa arriba, y divido, qué sé yo, y voilà, me quedan términos de 6 delta ni S. Entonces yo ya había definido el segundo en algún experimento, le pido el segundo a algún experto de la frecuencia de transición del cesio, y C es una constante universal, una de las 7 unidades definitorias, que es lo que apareció en este nuevo sistema cuántico. Entonces la definición del anterior decía que el metro era la longitud de la trayectoria viajada por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo. Era dado como, vamos a ver, distancia es rapidez entre tiempo. Claro, ¿cómo mido la rapidez de la luz? La tengo que tomar en cuenta. ¿Cómo mido el tiempo? Es muy fregado, ¿verdad? Entonces más bien ahora se deja abierto que usted haga un experimento donde pueda hacer eso. No se dice cómo. Y esa es la apertura novedosa que tiene este nuevo sistema internacional. Aquí en la segunda parte es cómo se hizo ese cambio inicialmente, usar el metro en cuestiones astronómicas, y ahora para poderlo realizar en un laboratorio, varias formas, medir una distancia viajada por la luz, lo que hace un poco incómodo, o usar fuentes, como dice aquí, láseres o ciertas longitudes de onda, pueden ser microondas o láseres, y utilizar interferometría. El procedimiento, no lo explico aquí ahorita, tiene que meterse uno mucho en interferometría, interferómetro de Michelson, Tillman Green, etcétera, y fenómenos de interferencia, pero lo voy a explicar rápidamente. Vamos a ver, ¿qué es un interferómetro de Michelson? Vean, vamos a ponerlo así. ¿Qué es la idea de esto que mencionan aquí, Roche blocks o bloques patrón? Este experimento yo lo realizo muy constantemente en el lab. Yo tengo un láser que emite así, un láser que emite recto, y puedo ponerle un elemento especial que separa el láser en dos, ¿sí? ¿Sí? Yo puedo separar el láser en dos, y aquí puedo poner espejos. Ustedes pueden buscar interferometría, lo ponen en Google y les van a aparecer N cantidad de cosas. Entonces aquí este haz se refleja para acá. Estoy haciendo un curso muy rápido de interferometría, ¿verdad? Y en este punto vamos a tener unas franjas de interferencia. La interferencia de la luz, vamos a ver, que viaja. El haz viene aquí, espero que me sigan, llega a este espejo y se devuelve y pasa recto, ¿ok? Luego aquí el haz viene aquí, pega en este espejo y se devuelve. Entonces vamos a tener una onda y otra onda. ¿Recuerdan? Cuando las dos ondas están en fase, tenemos una ondota. Cuando las ondas están en contrafase, se cancelan. Entonces, en algún momento, dependiendo del largo, a ver, dependiendo del largo de de estos brazos que se llaman, de estas distancias, que pueden ser de 10 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros, 1 metro. No sé si han oído el nuevo interferómetro astronómico LIGO.
que pusieron en Estados Unidos varios, en Europa, creo que fue en Francia, pusieron otro. Tienen 3 kilómetros, 4 kilómetros, creo que son brazos larguísimos para poder medir ondas gravitacionales y lograron medir ondas gravitacionales que fueron predichas por Einstein. Entonces, para eso se usan los interferómetros. Y entonces aquí lo que se usa es lo que se pone en este, vamos a ponerlo por acá, es quitar vamos a ver, quitar por ejemplo este espejo y usar dos doble espejitos, un espejo que está aquí y está montado como en una basecita pequeña. Entonces, en algún momento, esto se puede mover para acá o para acá, espero que me vayan siguiendo. Entonces, aquí tenemos una cierta interferencia y cuando esto lo desplazo hacia abajo, vamos a ver si me entienden, cuando desplazo hacia abajo este bracito, perfecto, no me haya confundido con eso, ahora ponemos la parte de abajo, no la parte de arriba, tenemos otro perfil, otro patrón de interferencia, digamos así, más grande. Y estas diferencias que yo literalmente las mido, corresponden a la distancia física de esto. Por ejemplo, está separado 2 centímetros. Entonces, con una serie de números, conociendo la longitud de onda del láser, yo puedo saber si son 2.001 centímetros o 2.0009 centímetros. Vean ustedes, con una regla, por más valientes o valientas que son ustedes, yo puedo leer 3 dígitos en una regla. Mentiras, nosotros somos animalillos imperfectos que no podemos medir eso, pero un láser sí. Y en un experimento como este, yo lo realizo en el LabLab, pues, muy rutinariamente, no es nada del otro mundo. Claro, yo no tengo el bloque patrón, yo le colaboré a la Comeda a desarrollar un patrón, otro interferómetro que se llama interferómetro FISO. Por ahí tenemos los datos y fue muy interesante. Ahí podemos revisarlo en algún momento, pero para hacer el metro, entonces se requiere interferometría, laboratorios especializados. Esto generó este principio este principio después llevó a que, conociendo ya el tiempo, yo puedo entonces establecer la frecuencia es la inversa. Entonces la frecuencia, recuerden que es invariante en un sistema de emisión. Entonces se generó, se inventó, se desarrolló más bien una cosa que se llama, vamos a ver qué está por aquí, para enganchar puentes ópticos, lo que se llama frequency combs o peines de frecuencia. Y son láseres especializados, el módulo laser, un sistema de láser que emite pulsos y que pasa por cristales y cada uno, al pasar por un cristal, emite una frecuencia específica, pero una cantidad de frecuencias únicas. Imaginen que el horno de microondas de ustedes, usted tiene un horno de microondas en su casa posiblemente, emite una frecuencia específica, creo que es algo así como 2,54 GHz, y no puede cambiarla. Por más que usted quiera y le rece y todo lo que quiera, es la frecuencia. Pero con un láser moviendo una serie de condiciones ópticas, se pueden tener esto, como ustedes han visto un peine, no sé si han visto un peine tiene como un montón de dentillos, ¿verdad? Por eso se le llama COM, Frequency COM, y es interesantísimo. Esto generó cualquier cantidad de premios Nobel y además de generar el tiempo con el átomo de cesio, se generan frecuencias con los láseres, con el laser COM, y se compara. Es un mundo muy completo, por eso los invito a que exploren un poco la fotónica. Ofrecen cosas muy interesantes a la tecnología actual, no solo la electrónica y los sistemas de potencia, eso es una parte muy simple. Luego está el kilogramo, la unidad de masa. Kilograma, símbolo KG, es la masa del Sistema Internacional de Unidades. Es definido tomando el valor numérico de la constante de Planck, que ya lo conocemos. Estos números ya están dados en la nueva versión del Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Y se expresa en joules segundo. Y igual, vamos a ponerlo en términos de C y delta S. Ustedes le dan vuelta a esto y pueden encontrar esta relación, que H queda en estos términos. ¿Cómo logro hacer eso? Bueno, joules lo ponen en términos de kilogramos. Recuerden que joules es energía es fuerza por distancia, o sea, trabajo. Y es una cuestión muy sencilla, metros por segundo. Y al final me queda que el kilogramo, así como está después de unir una serie de constantes, es la constante de Planck por la constante ya definida del segundo, ¿se acuerdan? La frecuencia de transición del átomo de cesio, y la rapidez de la luz en el vacío, que es una constante también definitoria, multiplicada por este número. Vean el número de cifras, 3, 4, 5, 6, 7 cifras. O sea, yo esto no lo redondeo, ¿verdad? Otro, yo no digo esto es 1.5, no. Prohibido redondear, redondean ustedes en física. Ahora aquí no se redondea nada. Tengo que usar todos los dígitos para poder tener esa resolución, para poder encontrar, por ejemplo, las incertidumbres. Entonces, el kilogramo actualmente, lo voy a dejar para que ustedes lo busquen, después se usa como la balanza de Kibo, también se usa el experimento de Avogadro, que este es un poco más complejo, y actualmente se está desarrollando la balanza de Planck, muy interesante para uso industrial. Aquí en Costa Rica todavía no se ha logrado desarrollar, la gente de la Comeda ha estado trabajando en ella, me han pedido ayuda a mí como experto en electromagnetismo, y es muy interesante. Después vamos a hablar un poquitito después de esto, cuando hablemos de las variables eléctricas, las variables eléctricas cuánticas. Entonces aquí, anteriormente,
El kilogramo era esto, como habíamos comentado antes, una muestra aquí de platino iridio, creo que tenía como 3 y pico centímetros por 3 y pico centímetros, pero ya dejó de usarse porque empezó a perder masa o a ganar masa y se empezó a contaminar y realmente no fue, perdón, acá, no fue ya muy útil por estos cambios, esta deriva que estaba teniendo con el tiempo, entonces se cambió. ¿Ok? Entonces una pequeña leída que les voy a dar para que se ubiquen con esta etapa. Luego viene el ampere, imagínense, ya llegamos, Otto, ¿qué le parece? Otto, ¿estás ahí? Otto. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué le parece el ampere? ¿Se acuerda del ampere? Ujú. Suena a ingeniería eléctrica, ¿verdad? Bueno, pero vean que aparece como de cuarto, o sea, parece que no es tan interesante. Parecería que los ingenieros eléctricos no son muy importantes, ¿verdad? Pero inicialmente, vamos a ver el ampere, cómo se define en el presente SI. Cuando digo el presente SI, es el SI cuántico, ¿verdad? El SI cuántico, nuevo, el que ya es vigente a partir del año 2019. El ampere, dice símbolo A, es la unidad de ese sistema de corriente eléctrica. Se define tomando un valor fijo numérico de la carga elemental del electrón 1,602.176.634 por 10 a la menos 19. Recuerden que los números oficiales los pueden encontrar en la página, voy a ponerlo fijo, perdón, en la página del BIPM, que lo vamos a analizar en la segunda parte. Esto pueden buscar ya. Yo creo que ya les había hablado de eso, la página del BIPM, o la página de Codata NIST, el NMI de los Estados Unidos, que es un país muy desarrollado, que tiene una gran cantidad, digámoslo así, hablemoslo fríamente, muchos intereses de tipo económico, tipo bélico. A los Estados Unidos le interesa que el resto de los países haga o deshaga cosas para ver si le pueden servir en algún momento. Hay quien inventa algo, por ejemplo, Franklin Chang está desarrollando su famoso motor de plasma y qué sé yo. Al final el hombre aquí en Costa Rica no tuvo apoyo y no se fue para Houston. O sea, entonces atraer ese tipo de cerebrillos que pueden desarrollar algo y trabajen para beneficio de ellos. Aquí lo interesante es que son coulombs y ya sabemos que coulombs son amperes por segundo. Aquí está nuevamente el segundo. Sabemos que el segundo lo relacionamos o lo enlazamos con el delta CS. Y entonces todo es como un darle vuelta a la ecuación. Yo tengo que dejar libre el ampere, la A, como quien dice, tengo que dejar libre la A. Entonces, si aquí está la A, tengo E, paso a dividir esto, el segundo que está multiplicando pasa como a dividir. Es curioso, esto es lo que uno tiene que hacer, esto es lo interesante, como uno dice que caja más aburrida. No, pero es interesante, yo lo veo muy bonito, a mí me gusta. Esto nunca se había enseñado, aquí se los estoy enseñando. Entonces, todo empieza, como ustedes se dan cuenta, con el bendito segundo. ¿Cómo defino el segundo a nivel cuántico? Ya sabemos, con átomos de cesio, en laboratorios especializados, que nos lo pueden enviar por internet. Sí, y se hace una corrección del delay para llegar. Ahora, el efecto de la definición de un ampere, que corresponde a este flujo de 1.602.176.634 por esa número de cargas elementales por segundo, como ya sabemos, es esta variante de esta versión que había antes del ampere, que ni siquiera la menciono mucho ya, porque esto ya no se usa, ¿no? En algún momento en electromagnetismo yo lo veía, que se tenían dos alambres, el experimento de ampere, puestos separados 1 metro, y en un espacio de 1 metro yo tenía que ver si podía medir la fuerza de atracción o repulsión, y esto era infinitamente largo. Eso no se puede hacer. Eso está en la mente de un físico nada más, pero un ingeniero, o sea, se vuelve loco haciendo esto. Entonces se usó una serie de variantes, como la balanza de Ampere, y algo parecido a lo que hicimos en el primer examen, ¿se acuerdan? Como usar un parlante y cosillas de eso. Tratar de ver la fuerza entre dos coils, dos arrollados, etc. Y las balanzas de corriente se han usado mucho, se han usado por años. Pero alternativamente, vean la palabrilla que aparece aquí tan elegante, aquí, alternativamente el ampere se ha reproducido, no realizado, porque no se realiza en el sentido que no está definido, no estaba definido. Es como que es una forma alterna, porque como yo no puedo hacer los alambres infinitos, entonces, utilizando la ley de Ohm, V es I por R. Entonces, vamos a ver en la segunda parte, que tenemos ya un patrón cuántico para la tensión, vamos a usar la U para tensión, y un patrón cuántico para la resistencia eléctrica. Entonces, puedo tener o encontrar la corriente eléctrica, como quien dice, en forma indirecta, haciendo la división de estas dos variables que ya son cuánticas y que tienen un número, como ustedes lo ven ahí. Se definió a partir del año 90 como el ampere del año 90, 1990, ¿no? Usando las unidades de la tensión de Josephson del año 90 y la resistencia eléctrica del efecto cuántico del año 90. Aquí está.
Pero estas definiciones las vamos a ver. Por eso lo puse aquí como para motivar un poco. Y en el presente, el Ampere se realiza con los dos efectos, con el efecto Hall y el efecto Josephson, en un laboratorio que es súper completo. Aquí en Costa Rica no hay, para seguirlo desmotivando. Yo, bueno, les voy a pasar después unas fotitos de mis experiencias que he tenido en el NIS, bueno, en la NRC, en el CENAM, que tuve una pasantía. De ver estos equipos en acción es muy llena mucho y uno aprende mucho cómo los ingenieros y físicos trabajan con eso. Luego el Kelvin, la unidad de temperatura termodinámica, que también nosotros la usamos. La temperatura termodinámica es porque tenemos diferentes ámbitos de temperatura dinámica. Lo dinámico es que puedo estar en frío o puedo estar en calor y poder moverme en cualquier punto a otro usando diferentes patrones, como vamos a ver. O sea, que no es una temperatura fija. Uno podría decir, yo puedo hacer un patrón de temperatura, el frío, cuando congelo un cubito de hielo, y el calor, cuando ya se hace vapor, que hay 0 grados Celsius, 100 grados Celsius. Claro, eso se utilizó al principio, y Fahrenheit, y Celsius, y todos estos físicos de los 1800 y 1700 desarrollaron eso. Pero es que interesante, actualmente el Kelvin, símbolo K, es la unidad de medida de temperatura termodinámica, se define tomando el valor fijo de la constante de Boltzmann como este número, que por cierto, antes de estas definiciones cuánticas, esto tenía más o menos una incertidumbre, por cierto, eso me olvidó decirlo. La incertidumbre en todas las demás constantes, la rapidez de la luz, esa sí la tenía fija, la constante de Planck, etcétera, sí tenía incertidumbre, ahora se quitó. O sea, esto es fijo, esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor, o sea, en una forma así creativa, fijo, ya, lo tomamos fijo. Entonces, por eso estamos estudiando en este curso estas definiciones. Y entonces se expresa en Joule entre Kelvin, esta es la constante de Boltzmann. Y entonces igual yo llevo el Joule y trato de escribir el Kelvin de alguna forma, y lo que tengo que hacer es liberar el Kelvin de todo este montón de gente que está por aquí. Es una cosa como de despeje, un despeje, y dejarlo en términos de cada vez voy poniéndolo en términos de otras constantes, de otros experimentos que ya van saliendo. Entonces al final el Kelvin, muy interesante, como tengo el Kelvin aquí, entonces tengo que despejar esta acá, que está por acá, hay que dejarla libre, esta casita que está por acá. Entonces imagínense, pasó esto para allá, algo para arriba, la cosa es que el K al final me queda así. Se los dejo, hay que hacerlo, ¿ok? 2,2666653, vean que nuevamente tiene 7 cifras esto. Delta ni S, delta ni SS, el tiempo, la constante de Planck y la constante de Boltzmann, que ya son números fijos. Ahora, lo que va a venir aquí es, haga el experimento de la forma que pueda, pero ojalá con todas las condiciones aceptables. Y entonces un Kelvin es igual a este cambio de la temperatura termodinámica que resulta en un cambio de energía térmica KT dado por esta cantidad de joules. Eso es lo que es un Kelvin, o sea, mover K, la constante de Boltzmann que ya está definida, por digamos, un Kelvin, por uno. Entonces tiene que ser esta cantidad de joules. Imagínense, es muy chiquitico. ¿Cómo mido esto? No, esto no se mide. Esto en realidad, esta es la base. Como un Kelvin es un número tan pequeño, entonces yo me voy, por ejemplo, a medir 1000 Kelvin. Entonces ahí empieza un juego de experimentación en los laboratorios. Anteriormente, la temperatura termodinámica se hacía con lo que se llamaba el triple punto del agua, ¿no? Donde se asignaba 273.16 a un punto, en este caso fijo, ¿cómo se llama? De 0 Kelvin. No, de 0 Kelvin, a una temperatura de 0 Celsius, es la cosa, 273.16. Tengo un poquito más adelante la relación, vamos a revisarlo un momentito. Me parece que está aquí. Aquí yo la había puesto. Aquí está. La temperatura del punto de congelación de hielo es 273.15 K, lo que corresponde a 0 grados Celsius. ¿Okay? Y entonces 0 Kelvin, recuerden que la temperatura absoluta es menos 273,16 grados Celsius. Recuerden que no se dice grados centígrados, eso está fuera de norma, ¿ok? Por cierto, el grado centígrado dejó de usarse en el año 53 o 54, imagínense, hace bastante tiempo. Entonces aquí están las definiciones, inclusive de cómo se hace a través de diferentes, bueno, patrones. Lo que se usaba, perdón, para el agua era un agua especial, destilada, agua pura, sin químicos, qué sé yo, que inicialmente tenía que congelarse a 0 grados Celsius, pero si el agua tiene químicos, puede que suba un poquito, baje un poquito esa congelación, o haga ebullición, no a 100 grados Celsius, sino a otra temperatura. Entonces esa agua es muy específica. Entonces, como se dieron cuenta que era muy complejo tener el agua, inclusive se hablaba por aquí, hablan de un agua de mar especial, aquí está.
El agua, el océano promedio, patrón de Viena, qué sé yo, que tiene una cierta condición de su H2O. Entonces se hizo una gran cantidad de experimentación de cómo definir la temperatura. Esto es un área muy específica de los ingenieros químicos, los ingenieros mecánicos, y entonces se hacen celdas y hornos para tener diferentes puntos de cosas que se enfríen o se congelen, por ejemplo, hidrógeno, neón, oxígeno, argón, mercurio, agua, galio y otros metales como indio y cobre, para tener diferentes temperaturas. Entonces yo no uso solo agua, sino que uso una cantidad de materiales. Esto es muy específico de metrología de temperatura, pero yo se los digo que lo tengan presente. Recuerden que en electrónica o en, qué sé yo, en algún sistema, se habla que la temperatura son 25 grados Celsius, o que se calentó a 100 grados Celsius, o que la temperatura subió a 250 grados Celsius, o que se mantiene una temperatura constante de 0 grados Celsius, no sé. Entonces, la temperatura en algún momento es muy útil en electrónica. Yo trabajo con un poco de temperatura, no a nivel cuántico, obviamente, yo no hago criogenia, pero sí tengo unos enfriadores y calentadores semiconductores que quiero que ustedes los conozcan para los que estén interesados, que se llaman los TECs, creo que yo lo he mencionado, el enfriador termoeléctrico, que lo utilizo para enfriar y calentar diodos emisores de luz y fotodiodos, enfriando o calentando, o sea, variando la temperatura hacia arriba o hacia abajo, pero así localizada de un chip semiconductor, yo puedo hacer que la emisión de luz o la detección de luz cambie. Y a nivel cuántico. Vean qué interesante. Yo no pregono ser el ingeniero en cuántica de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, pero soy lo más cercano. Entonces, para el que le gusta la física o alguna cosa de eso, pues pueden acercarse al laboratorio y traversar un poquito la fotónica, que es un tema curioso. El mol lo voy a dejar muy asignado para que lo vean en la cantidad de sustancias. Inicialmente era una cantidad definida de entidades elementales. En este caso se está usando el silicio haciendo una esfera, es una de las formas, por cierto, que hay, como quien dice, contar el número de átomos en una esfera que no se va a escapar ni entrar, otro átomo silioso se mantiene aislado, y siempre va a tener el mismo número de entidades elementales, como quien dice, de átomos. Es un concepto un poco complejo, lo usan más los químicos, los farmacéuticos, y con esto lo relacionamos a la famoso número Avogadro, y con el número Avogadro, como se relaciona con el mol, se despeja y se tiene el mol. En una forma que yo creo que no usa el segundo, si no me equivoco, es una de las pocas que no usa el segundo. Peguen una ojeada, es un poquillo enredado. Yo tengo todavía mis dudas cuando estudio el mol. El mol es muy fuera del medio nuestro, no usamos mucho masa hacia a nivel atómico. Entonces, para que le peguen una pequeña leída, aquí hay un pequeño resumen de cómo se está usando en el presente la famosa esfera de silicio, para que cuando les deje el examen ustedes la busquen. Y por último, la candela, la unidad de intensidad luminosa, que la candela es lo que yo uso mucho en radiometría y fotometría. La candela es la intensidad fotométrica, no es la unidad fotométrica que define la intensidad luminosa, que se define en un punto donde el ojo humano ve más. Vamos a explicar eso un poquito. Resulta que la respuesta del ojo humano en longitudes de onda, nosotros en promedio, no todas las personas, en promedio, por ejemplo, Otto Kikut puede tener un máximo de respuesta aquí y yo puedo tener una respuesta por acá. Lo sé porque ya me lo he medido varias veces en el laboratorio. Los invito a que lo hagan. Les puedo medir cómo es su respuesta espectral. A ver si están medio ciegos o son ciegos o están más o menos buenos. Yo soy el único laboratorio en la Escuela de Ingeniería Eléctrica que puede hacer eso. Tenemos el equipo fotométrico para hacerlo. Y después de caraja parece optometría. No, pero los equipos que tienen los optómetras, los médicos no son electro-ópticos y electrotécnicos. Ese es un gran error. Mucha gente cree que ingeniería eléctrica solamente está subido un poste. Y no, es una cantidad de herrajes o elementos especiales que uno tiene que tener presente. Entonces, por ejemplo, déjenme coger aquí un moradito. Este, a esta frecuencia de 555 nanómetros, que corresponde a esta frecuencia, 540 por 10 a la 12 Hz, hay que hacerlo con las ecuaciones famosas de Maxwell, y medir, nosotros podemos medir a qué longitud de onda nosotros vemos más, se establece una respuesta del ojo humano, es interesante, que a ese punto ve más. Y la candela, que es un poco compleja de entender, dice aquí, la intensidad luminosa, dada en una dirección. Eso es lo curioso. Uno creería que como que es algo en una dirección, parece que es direccional. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Porque todos ustedes usan una linterna, ¿cierto? Otro, una pequeña linternita, una cuestioncita que emite luz. Entonces, casi siempre emite luz para acá, pero también emite luz como a los lados, ¿cierto? O cualquier lámpara. Ustedes tienen una lamparita que tiene así un domito, como que emite luz más fuerte por aquí,
y como menos fuerte por los lados, digamos. Entonces, esa dirección es la que se usa mucho en esto de la intensidad. Entonces, en una dirección dada, en un cierto, considerando cierta área, se establece una cuestión que se llama el ángulo sólido, que usa la letra omega. ¿Ok? Parece complejo, pero esa intensidad se mide con medidores fotométricos, con fotodiodos acá, y se toma un valor numérico de la eficacia luminosa, que son a 540 por ese lado Hz, una unidad que se llama KCD, pero en realidad los pongo esto, que es 683 expresados lumens entre watts, que corresponde a candelas estereoradiantes entre watts, o CDSR, KG a la menos 1 metro y S. Bueno, vamos a explicarlo. Resulta que el lumen entre watts era la anterior definición de esto de la candela. Pero lumen y watt, si ustedes se dan cuenta, no están en las 7 unidades de base. Entonces, candela, estereoradián y watt, tengo que ponerlo en términos de esas unidades que pertenezcan a las 7 unidades de base. El segundo pertenece a las 7 unidades de base, el metro pertenece a las 7 unidades de base, el kilogramo también. Bueno, el estereoradián es complementario y se puede usar porque es angular. Recuerden que es ángulo y no tiene unidades. Es estereoradián, es un número. Y candela. Y entonces la candela al final se define como 683, es un número ya dado, candela, SR, KG, metros a la menos 2 segundos, para una radiación monocromática, muy monocromática de esta frecuencia. Y eso uno diría, ¿y eso se puede hacer? Pues más o menos, no es tan cierto. Yo puedo hacerlo con un diodo emisor de luz que emite una cierta frecuencia y le pongo un filtro para que solamente pase, en vez de pasar todo esto, solamente filtre y deje pasar así una fraccioncilla, así chiquitita, pero siempre con un pequeño de banda aquí, alrededor de 555 nanómetros. Este experimento, que ustedes no lo crean, yo lo hago en mi curso de radiometría y fotometría. Es el único momento donde los ingenieros realmente miden iluminación. El resto son como diseños, al estilo el curso este de diseño eléctrico, cosillas de ese tipo. Entonces, es como un recital ahí de normas y qué sé yo, pero realmente casi nunca se investiga, se practica, ¿ok? Y ahí está, pues la candela se hace a través de lámparas, les puedo decir. Entonces, al final se hace con una forma muy sencilla. Yo tengo una lamparita que emite en una dirección el número de candelas, pero utilizo un medidor especial, hasta ahora lo voy a introducir, que mide en lux, es una unidad diferente, en lux, ¿ok? No es lumen, es otra cosa. Y a una cierta distancia en metros yo lo mido y hago la magia para relacionar la intensidad luminosa, ¿ve? Con la iluminancia en este caso, y la distancia al cuadrado, una cosa así. Una fórmula más o menos de este tipo. Pero bueno, la candela, léanla y posiblemente van a surgir algunas dudillas sobre su definición. Y por aquí dice, por acá, anteriormente quedaba en términos de lumen watts a la menos 1, vean. Ahora es con los términos ya bueno, perdón, candelas te rodean watt, pero el watt es una unidad que no, como decía, no pertenece al Sistema Internacional de Unidades. Déjenme ver si hay una frase por aquí que me llamó la atención. Perdonen, a ver que lo mira así. Bueno, la importancia de la candela dentro del Sistema Internacional de Unidades que tiene que ver con las fuentes de iluminación, que se usan mucho. Por eso la tienen ahí. Aquí está la frase que quiero ponerles. Perdonen, acá que lo pongo así. La justificación de una de las unidades de base actuales y anterior es la inmensa importancia económica de caracterizar cantidades de fuentes de luz de iluminación, para los que no le han dado importancia. ¿De acuerdo, Otto? Yo no sé si usted le ha puesto cuidado a eso. O sea, no todo es circuitos digitales, Otto. No todo es sistemas de potencia. No todo es control. En el ingeniero eléctrico, ¿qué? ¿Y quién pone las fuentes de iluminación? ¿Quién las diseña? ¿Cómo las instala? ¿Quién? Los ingenieros ahí de la calle. No, los ingenieros eléctricos. Entonces, para que ustedes piensen, caramba, a mí podría interesarme trabajar en iluminación, que es un área que falta mucho ingeniero en esa área. Aquí un pequeño resumen nuevamente de la lista de unidades y las unidades derivadas. Nuevamente es la misma. Entonces, esta es la versión oficial, que es la que vamos a estudiar y ustedes van a tener. ¿Ok? Esto es tomada de un libro de dos autores alemanes que trabajan en la PTB, el NMI alemán, imagínense, donde se han desarrollado prácticamente todos estos experimentos, y las 22 unidades derivadas que por ahí tienen que estar algo, si ve el watt, aquí está, si ve el watt me dice, aquí está. El watt, el joule por segundo, entonces cómo yo defino, por ejemplo, el watt, inclusive cómo defino el volt, ¿okay?
o cómo defino el Henry. ¿Se acuerdan el Henry? Que era una unidad para magnética, etc. Uy, perdón, aquí está el estereoradián. A ver, es una cosa sencilla. Entonces, terminando esta pequeña unidad, hay un resumen de por qué se establecen las unidades bases y derivadas nuevas. Más o menos se menciona que rápidamente que son cuánticas. Al principio lo puse, lo mencioné, que se utiliza el átomo de Celsius, que es un principio más o menos cuántico, y la importancia de usar efectos cuánticos, y es lo que viene, lo que vamos a ver en la siguiente sección, ¿ok? Eh, no es tan fácil de estudiar. Aquí lo estoy haciendo sencillo. La idea con este curso es que ustedes vean que hay una serie de conceptos que se están usando a nivel mundial. Y quiero que lean esto, les voy a dejar esta semana de desconexión para que ustedes lo sigan y le peguen una pequeña leída. Voy a practicar esto. Y después nos vamos, les voy a dejar un examen para que analicen un poquito esto y entramos a la parte, al capítulo 3. Bueno, ¿alguna pregunta? No nos vemos, les coloco este vídeo, vayan leyendo, esto. Todo lo que ustedes vean aquí les aconsejo que busquen en YouTube, ahí en algunas páginas, a ver cómo será que se hace esto, cómo será que se hace el átomo de Celsius, y se van llenando su cabeza con buenas ideas. Bueno, dejo de grabar.